Muy buenas tardes a todos. Otro día de oración, martes. Qué alegría que podamos nuevamente comunicarnos todos a través de este medio. Gracias por todos los que ya están conectados, por todos aquellos que también ya están esperando este momento nuevamente de la palabra de Dios, de qué es lo que otra vez hoy tenemos para con Dios y Dios con nosotros. Saber de que hoy es un día de oración nuevamente. Nosotros ya habíamos hablado que la oración es hablar con Dios en una comunión cercana, en una comunión personal. Y entonces en este día otra vez queremos decirte que estamos muy agradecidos a Dios porque podemos conectarnos con ustedes a través también de las oraciones, porque desde el momento que ustedes están haciendo petición de oración a través de la página, nosotros también estamos en conexión con ustedes, porque nos estamos poniendo de acuerdo con ustedes para poder llevar adelante las peticiones que tienen con nosotros. Y hoy es otro día donde yo quiero decirte que para nosotros es un privilegio la oración, porque reconocemos que estamos hablando con Dios mismo, con el mismo Dios altísimo, el dueño del universo, el que es nuestro Padre celestial, que nos ha abierto el camino para que nosotros podamos recurrir a Él a través de la oración y saber de que Él escucha nuestra oración y nos responde. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué privilegio tenemos! Entonces realmente yo quiero decirte hoy otra vez que vamos a dar inicio a esta reunión de oración. Bienvenidos a todos los de la Iglesia Fuego Vivo. Ya estamos aquí otra vez a lo que nos agrada, que es estar hablando del Señor. Y vamos a orar, vamos a entregarle a Dios todas estas oraciones que vamos a estar haciendo y sobre toda esta enseñanza. Y Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te entregamos nuevamente, Señor, este día, agradeciéndote y dándote alabanzas, Señor, por todo lo que nuevamente hoy has hecho en nuestra vida. Gracias, Padre, por cada desafío. Gracias, Padre, por cada victoria. Gracias, Señor, porque sabemos de que en todas las cosas en nuestra vida vos te haces presente. Y gracias, Señor, porque hoy nos das esta nueva oportunidad de poder compartir tu palabra y sobre todo, Señor, de hablar de ti, para que podamos conocerte cada día más, para que aprendamos más de ti, Señor, porque tú te quieres hacer presente en nuestras vidas. Pedimos la intervención total de tu Espíritu Santo, Señor, y sin Él no sería efectiva esta reunión. Así que en este momento, Señor, nosotros damos inicio a este momento, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así estamos gozosos porque sabemos de que toda palabra que sale de nuestra boca y llega a ustedes no queda vacía, sino que cumple el propósito para el cual es entregada. Así dice su palabra, ya estábamos estudiando, ¿verdad? Y bueno, quiero contarte que en Fuego Vivo nosotros realmente nos movemos con oración. Y estamos un grupo de las que siempre oramos, ¿verdad?, por las diferentes situaciones, y hay otro grupo que ora también en sus hogares, en la congregación también, cuando estamos todos juntos, ¿verdad? Pero importante es saber a quién nosotros le estamos dirigiendo nuestras oraciones. Porque si yo me pongo a hablar, por ejemplo, y digo una oración así, ¿verdad? Pero no sé a quién le estoy dirigiendo, no sé realmente dónde va a ir a parar esta mi oración. Entonces, ¿qué crea en nosotros? Crea incredulidad. ¿Será que me va a dar lo que yo pido? ¿Será que puede llegar a pasar lo que yo estoy pidiendo?
Pero cuando nosotros sabemos que nosotros estamos hablando con un Dios verdadero, con un Dios que se presenta como que Él oye nuestras oraciones, que le agrada que nosotros estemos en oración, que le agrada que nosotros estemos clamándole por las peticiones que tenemos, eso nos alegra. Y eso nos da confianza de que sí ocurre las cosas que Él está diciendo de que Él puede hacer en nuestras vidas. Y generalmente nosotros siempre nos tomamos de una palabra que está en Mateo 18, que creo que ya hemos leído, ¿verdad? Mateo 18, 19, donde dice que otra vez os digo, dice Jesús, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos testimonios tenemos de la grandeza de Dios a través de este versículo? Personas que no tenían trabajo, personas que estaban enfermas, personas que ya parecía que no iban a salir de una terapia intensiva. Sin embargo, con las oraciones de acuerdo, nos pusimos de acuerdo con la familia, nos pusimos de acuerdo entre las personas que oramos y salieron todos victoriosos. Entonces nosotros muchas veces decimos, pero muchas preguntas tenemos, ¿verdad? ¿Para qué hay que orar? Si Dios sabe todo lo que yo quiero, si Dios sabe, conoce mi corazón, decimos, ¿verdad? Y entonces es cierto, Él nos conoce íntegramente, dice que antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya las sabe todas. Pero ¿sabes qué? Él anhela que nosotros estemos hablando con Él. ¿Por qué? Porque Él conoce que hay poder en la oración. Hay poder en las veces que nosotros levantamos nuestra cabeza y le decimos, Señor, por favor, esto es lo que yo estoy necesitando. ¿Te pasó que muchas veces en tu propia familia hay personas que te dicen, por favor, ora por mí? Y vos le decís, sí, está bien, yo voy a orar. Muchas veces no tenemos la fuerza para orar en ese momento y decirle, Señor, en el nombre de Jesús te entrego esta petición de esta familia mía y yo te pido que vos hagas la obra, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces tenemos vergüenza para hablar de Dios con nuestra propia familia. Pero no debe ser así. Nosotros no tenemos que tener vergüenza de hablar de Dios, porque Dios es un Dios que dice que todo aquel que confía en Él no será avergonzado. O sea, no te va avergonzado por esa oración que vos hiciste, por esa persona que te pidió oración. Entonces nosotros sabemos de que la palabra dice, ¿por qué orar? Y realmente nosotros muchas veces decimos, ¿por qué, por ejemplo, puedo orar? Vamos a poner primeramente las cosas por las cuales podemos orar. Y de verdad que Dios nos llama a orar en todo momento, en toda circunstancia. ¿Y sabes qué? Orad sin cesar, nos dice. En todo momento Él quiere que nosotros estemos en oración. Y vos vas a decir, pero ¿cómo puede ser eso? Y claro, porque nosotros creemos de que sí o sí tenemos que estar las personas, por ejemplo, dicen, en una iglesia, me voy a ir a la iglesia para orar. Pero nosotros podemos orar en nuestro hogar, nosotros podemos orar en todos los lugares donde nosotros creamos posible que Dios puede escucharnos. Porque Él está en todas partes. Y nosotros muchas veces dudamos, ¿verdad? ¿Qué voy a orar en el baño? Claro que podés orar en el baño. Dios está en el baño y te conoce muy bien, nos conoce muy bien. Entonces, y en la cocina, y en todo momento, y cuando salís de tu casa, y cuando estás en tu oficina, y cuando estás en tu lugar laboral. Claro que podés orar, porque eso quiere decir que vos vas a hablar con Dios. Señor, fíjate cómo están tratándome en mi oficina. Te pido perdón si yo estoy fallando, Señor.
pero ayúdame por favor que no me traten de esa manera. Esa es una oración que vos le haces a Dios ahí hablando con Él. Nadie, no hace falta que le grites, ¿por qué ustedes me tratan de esta manera? Y le querés presentar a Dios, ¿verdad? Realmente no tiene sentido. Pero nosotros sí tenemos muchas cosas por las cuales orar. Y yo quiero leerte en este momento lo que dice en el pasaje Mateo 21. Vamos a ir un poco a Mateo 21, en el versículo 21. 21 y 22 vamos a leer. Voy a explicar un poquitito lo que es esto. Jesús dice que tuvo hambre, ¿verdad? Y vio una higuera cerca del camino. Y vino a ella y no halló nada. No había frutas en ella. Y dice que solamente tenía hojas. Entonces dijo él una maldición para la higuera estéril, dice. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Se secó la higuera, sí, pero era Jesús. Pero a nosotros Jesús nos llama a que nosotros también, si creemos en las cosas que hacemos, nos da la autoridad para que nosotros hagamos también las señales que Él hizo. Entonces, si es que nosotros dudamos, ahí ya perdimos. Pero cuando nosotros creemos que sí, nosotros también podemos hacer, porque Él nos dio esa autoridad, también podemos llevar adelante las oraciones y que tengan el efecto para el cual estamos haciendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, dice acá, entonces ya dijimos de que se secó la higuera, ¿verdad? Entonces dice que todos los discípulos se maravillaron, ¿verdad? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Y tal vez a nosotros también muchas veces decimos cómo lo que a Jesús tan rápido le sucedían las cosas y a nosotros mucho tenemos que orar muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que preguntarnos eso. Nosotros tenemos que hacer con seguridad nuestra oración de que Dios nos va a responder, porque esa es la fe. Y acuérdense que Dios se goza en nuestra fe, se agrada. Y entonces dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¡Qué gusto!, ¿verdad? Decir a una cosa fuera y se va. ¿Y sabes qué? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Voy a volver a repetir eso. En el 22, Y todo, repito eso, porque no es depende de. Y todo, dice, lo que pidiereis en oración hablando al Padre, ¿verdad? Y dice, creyendo, no dudando, recibiréis. ¿Te agrada? Y sucede. Eso es lo más importante, que sucede. Nosotros hemos experimentado situaciones que parecían imposibles, pero sin embargo, con la ayuda del Señor, se hizo posible. Entonces, nosotros sí te decimos que hay muchas cosas por qué orar. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué orar, porque dice que cuando nosotros oramos, pedimos creyendo y lo recibimos. Y tenemos que hacerlo con esa seguridad. Y muchas veces las personas se burlan cuando vos decís, yo quiero tal cosa. Y ya le pedí a mi papá, decimos, ¿verdad? Y entonces las personas te dicen, entonces yo voy a hacer también de esa forma, porque tal vez nunca experimentaron, ¿verdad? De que sí se puede pedirle al Padre todo lo que vos quieras y Él te da. Entonces, después viene otra pregunta que se suele hacer comúnmente, ¿verdad? Que dice, ¿cuándo orar?
Y nosotros tenemos que saber que en todo momento, ahí ya hablamos, ¿verdad?, de que dice orad sin cesar. En todo momento nosotros podemos orar. Muchas veces nosotros nos limitamos porque, no, yo quiero tener un lugar donde arrodillarme. No, yo quiero tener un altar. No, yo quiero tener un lugar donde solamente sea para Dios. Y está bien, no está mal. Pero Dios no nos llama a eso. Dios dice que nosotros podemos estar orando en todo lugar, en todo momento. Y para mí fue una sorpresa cuando yo también antes pensaba de esa manera, ¿verdad? Que yo me tenía que apartar, que yo tenía que estar encerrada en mi pieza, que yo tenía que estar sola, ¿verdad? Pero el Señor una vez, a través de un profeta que había venido al Paraguay, me dijo, y yo tenía esa duda, yo hablé con el Señor con esa duda, ¿verdad? Yo le dije, Señor, dame una respuesta, porque ¿cómo yo voy a poder orar, por ejemplo, cuando me voy al trabajo, si yo me voy, por ejemplo, en un colectivo y no sé, me parecía un poco raro, ¿verdad? Que decían que había que orar sin cesar, pero yo quería saber por qué yo no iba a poder orar en el colectivo. Pero el Señor me contestó tan bien, ¿verdad?, a través de ese hermano que vino y me dijo, desde atrás me hizo pasar, ¿verdad? Y me dijo, señora, venga. Y yo me adelanté y él me dijo, el Señor te dice, me dijo, ¿verdad? Y muchas veces queremos dudar cuando vienen así los profetas y nos dicen las cosas, pero ¿sabes qué? En el ojo, él sabía, él no sabía, pero Dios sí sabía que yo tenía que escuchar esa palabra. Y él me dijo, el Señor te dice que vos podés orar en todas partes, porque vos tenés que orar, podés orar cuando estás barriendo, cuando estás haciendo las labores de la casa, cuando estás lavando los cubiertos. Y yo me quedé con la boca abierta. ¿Por qué? Porque solamente yo y el Señor sabíamos eso, ¿verdad? Pero como el profeta estaba dirigido por el Espíritu Santo, él a mí me dijo que era esa la manera como yo tenía que manejarme. ¿Y por qué entré yo en esa contradicción? Porque resulta que pasó un tiempo donde yo tenía que quedarme a cuidarle a mi mamá, que estaba enferma. Y ella, ya no podía irme mucho a la congregación. Entonces yo le pedía al Señor y le decía, ¿cómo puede ser que yo ya no voy a poder orar en la congregación, verdad? Porque yo tenía esa limitación en mi mente. Entonces, ¿quién me confirmó de que eso era una simple limitación mía? Y pues el Señor mismo, ¿verdad? A través de su siervo, que era un profeta. Y bueno, yo te cuento que nosotros podemos orar en todo momento, en todo lugar. Entonces vos, por ejemplo, te vas manejando, vos podés ir orando y hablando con el Señor. Eso no quiere decir que vas a cerrar tu ojo, ¿verdad? No, porque no sé dónde vas a ir a parar. Pero sí, realmente vos igual vas a estar en comunión con Él, ¿verdad? Porque vas a ir conversando con Dios. Conversando con Dios. Tenemos que aprender que nosotros podemos orar en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Qué lindo, qué lindo ejemplo nosotros tenemos de Jesús, ¿verdad? Jesús oraba mucho. Él incluso se apartaba, ¿verdad? Y estaba ahí a solas con su Padre. Y él recibía todo lo que él necesitaba para poder llevar adelante ese plan perfecto que Dios tenía a través de él. No creo que haya sido fácil ese tiempo para él, porque muchas situaciones ha pasado y en su carne, nosotros una agujita nomás nos entra y ¡ay! Y sin embargo él tuvo que ser molido
por nuestros pecados, ¿eh? Y bueno, y entonces dice, otra pregunta que hacen, ¿cuánto tiempo tengo que orar por una situación? Si es que en cuánto tiempo no se me da ya tengo que dejar nomás. Esa es la pregunta que hacen, ¿verdad? Y vamos a ir un poquitito a Hechos 1:14. Vamos a ir a Hechos 1:14. Estoy aprendiendo a señalar mi Biblia así como me dicen los chicos aquí de Fuego Vivo, ¿eh? Entonces dice el 1:14. Está hablando de todos los discípulos, ¿verdad? Y dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y mira que ellos también estaban unánimes, quiere decir en unidad, todos de acuerdo. Entonces nosotros, ¿por qué, por ejemplo, no podemos ponernos de acuerdo? Viene tu amiga y te dice, mira, esta es la situación que yo estoy pasando. Y vos, ¿por qué no le podés decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a estar orando. Eso no quiere decir que solamente tienen que estar juntas cuando van a orar. Vamos a poner que yo te digo, a las 3 de la tarde vamos a estar juntas en oración, ¿verdad? Es muy lindo también. Pero el hecho de que ella se pone de acuerdo y te dice que van a estar orando, eso implica que ella está haciendo una responsabilidad delante de Dios para decirte, sí, yo te voy a acompañar en este tiempo, en esta oración, ¿verdad? Entonces tal vez ella no pueda a las 3 como vos vas a poder, pero sí pueden estar en oración unánimes, ¿verdad? En el mismo sentir, en el mismo acuerdo. Entonces, dice la palabra que también vamos a ir un poco a Romanos 12:12, porque generalmente nosotros siempre estamos creyendo de que cuando muchas veces le pedimos a Dios algo y no nos concede en el tiempo que nosotros estimamos, entonces ya tenemos que largar nuestra oración. Ya no oro más, porque no me da, decimos, ¿verdad? Pero realmente no tiene que ser así, porque dice la palabra en el 12:12, estén gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La constancia es algo muy importante. No es que, bueno, yo ya dejo porque al final Él no me concede. No debe ser así, porque Dios se preocupa por cada una de nuestras situaciones y Él conoce nuestras peticiones y Él es el único que puede llevarlo a cabo. Vamos a ir también a Colosenses. Colosenses también es otra parte donde nos habla de la perseverancia. La perseverancia y que dice en Colosenses 4:2, donde dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias, porque ya le decimos, gracias Señor, porque sé que vos vas a conceder mi petición. Vos vas a conceder mi petición, Señor. Y entonces nosotros muchas veces creemos que Dios a algunos nada más les atiende y a otros no les atiende. Ay, que a mí me va a aceptar la oración si yo estoy un desastre, decimos, ¿verdad? Pero el Señor no nos mide por el desastre en el cual estás. Él lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón dispuesto a Él, para que nosotros también podamos conocerle cada día más. Él se quiere manifestar en nuestra vida de una manera real. ¿Y acaso no te va a dar esas minucias que muchas veces nosotros no le queremos pedir? Entonces dice, la oración abre los cielos. Porque realmente nosotros una vez que hablamos con nuestro Padre, le pedimos y Él nos concede. Y ahí cómo nos alegramos, porque nosotros sabemos de que cuando sucede una situación que parecía imposible y sucede,
te alegras, pero de todo corazón, porque sabes que no fue por tus fuerzas, sino que fue por la gracia de Dios. Entonces es bueno que nosotros siempre sepamos que Dios anhela que nosotros estemos en comunicación siempre con Él. Y Él es el que responde a nuestras oraciones. Y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé, dice Jehová. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Muchos misterios a descubrir tenemos en la vida del Señor. Y nosotros por eso cuando caminamos con Él nos gozamos porque sabemos sabemos a quién estamos dirigiendo nuestras oraciones. Entonces Dios lo que nos llama siempre es a que nosotros podamos pedir todo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Y porque Él es el que tiene toda la potestad en este tiempo. Dios le ha dado toda la autoridad y por esa obra maravillosa que Él ha hecho en la cruz, nosotros podemos pedirle, pero con todo en el nombre de Jesús. En ese nombre nosotros nos acercamos al Padre. ¿Por qué? Porque hay autoridad. Porque sabemos que Él venció en la cruz del Calvario, venció a la muerte, venció a las tinieblas. Entonces esa es nuestra gran bendición, que creemos firmemente que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, le tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos realmente hablar en forma directa con nuestro Padre. ¿Y cómo logramos entonces nosotros que no le tenemos a Jesús? Y siempre estamos diciendo que con una simple oración de fe, nosotros le decimos a Jesús, Jesús, yo te recibo en mi corazón y me arrepiento de todas mis maldades y te pido que vos seas mi Señor y mi Salvador y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y la palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Amén y amén. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permites acercarnos a ti con toda confianza. Y reconocemos, Señor, que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, porque podemos hablar contigo como nuestro Padre y saber de que tú escuchas nuestras oraciones y tú mismo, Señor, te encargas de realizarlas. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre cada una de las personas que hoy han compartido nuevamente con nosotros este tiempo y pedimos, Señor, de que por qué orar, cuándo orar, cómo orar, eso, Señor, ya no sea la pregunta de ellos, sino que ellos puedan acercarse confiadamente a ti, Señor, sabiendo de que tú tienes el propósito con cada oración que realizamos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Aleluya.